buenas tardes, queridos amigos. Este es el almuerzo picante y estamos transmitiendo el 6 de noviembre para todos ustedes con el ánimo de conocer y saber también sus opiniones. No dejen de escribirnos, mándenos sus mensajes. Estamos como siempre con ustedes, Sigifredo Rodríguez, nuestro querido amigo Carlos Gómez y nuestro distinguido doctor Vivienda, Oscar Ruiz, que hoy nos acompañan para platicar sobre temas bien interesantes, entre ellos un atentado terrible que ocurrió contra el presidente de Bolivia recién electo, una orden de aprehensión contra Rosario Robles, que está en prisión, así que hablaremos un poco de eso y cómo va. También comentaremos sobre el tema de hasta dónde van las elecciones ahora en este drama de película, de cierre de película en Estados Unidos. También, por supuesto, lo que está ocurriendo con las aerolíneas mexicanas, particularmente Interjet y Aeroméxico. Y bueno, pues algo de lo que también quisiéramos conversar es algunas recomendaciones de películas. Así que no le cambie de canal. Muy bien, mi querido amigo Sigi, nos acaban de decir que estás nominado para formar parte de la brigada especial que irá a Bolivia a indagar sobre el tema de la bomba. No, no es cierto. Supimos hoy que hubo un atentado contra la casa. No, afortunadamente no estaba, o hasta donde entiendo estaba por ahí. ¿Cómo está el asunto? ¿Quién lo sabe? Ah, bueno, nuestro querido internacionalista Carlos Gómez. ¿Cómo está la cosa, hermano, allá en Bolivia? Cuéntanos. Ya que vienes con este traje, este gorro del... Es que bueno, o sea, lo que habían platicado, gracias maestro Ulises, Sigui, Oscar, ¿cómo están? Buenas noches. Lo que se había planteado es de que en esta temporada iba a haber iba a haber más frentes fríos, lo cual no significa necesariamente que haya más frío, va a ser frío durante más tiempo. Entonces, acá en la Ciudad de México, por lo menos en la parte donde suelo pernoctar, sí está haciendo frijolito. Bueno, oye, con respecto ¿y por dónde llegaste, Carlitos? ¿Por no, yo estoy en San Francisco. No, por eso sí llegó por ahí. Entonces, el caso de Bolivia, ok, Arce responsabiliza directamente al gobierno de la presidenta interina, ¿no? La cual fue impuesta ahí por un golpe de Estado que auspició la OEA. Interesante, aunque no es el tema en este momento, pero interesante que la OEA no se haya pronunciado del desbarajuste que hay en Estados Unidos con eso que mandó observadores, ¿eh? Sí, y eso que mandó observadores, ¿no? Almagro andaba por ahí, pero bueno, Yanín responsabiliza al gobierno de Yanín. Afortunadamente parece que no hay heridos, ¿no? Pero esto te habla de la polarización de la cual ya hemos hablado. Ocurre en Bolivia, ocurre en Estados Unidos, ocurre dentro de nuestras fronteras nacionales. Hay una gran polarización en el mundo, hay una gran polarización en nuestro continente, pero vamos, la violencia no va a ser nunca el camino. O sea, ese no es el güey. This is not the way, haciendo referencia al Mandalorian, ¿no? Esta serie de Star Wars. Sinónimo, ¿no? De Pat, ¿no? Güey, como sinónimo de Pat. Exactamente. No es el camino. This is not the way. This is not the way. La violencia no es el camino. ¿Qué más nos puedes decir, mi querido Sigi? El atentado, según entiende Ulises, ocurrió en la casa de campaña y justamente sí no estaba el presidente, porque como sabrás... Pero pues, además con dinamita, hermano. Con dinamita, así al estilo del viejo ¿no? Así muy, pues, muy vándalo. Efectivamente no estaba el presidente, afortunadamente, pero el atentado creo que suma esto que estaba diciendo Carlos a la polarización. Es paradójico lo que está sucediendo en este país. Tenemos el caso de Evo Morales, el error o no de haber ampliado el mandato, como sea, fue ganado por mayoría y tiene que salir huyendo. Recordemos la historia de Bolivia. De hecho, como ya lo dijo Carlos en otra ocasión, le mandamos un Uber militar aéreo que lo trajo hasta acá y bueno, pues se evitaron muertes, se evitó una mayor violencia, se desató caos y no obstante se repitieron las elecciones de mucho tiempo después de este gobierno que muchos dijimos es golpista y pues
como tal, de todos modos se mantuvo Y y eso perdió me parece, rotundamente. y perdió rotundamente. Se vinieron Ujú. las elecciones y vuelve a perder y vuelven a perder y bueno, pues ahora sí que los añez cuando Vuelve a pierden perder rebatan y con mayor margen. con Y con mayor mayor margen. margen también Lo que quiere hay que decir, apuntarlo, ¿no? lo que quiere decir, Carlos, es que refrenda en la voluntad popular de las mayorías, o sea, la democracia, como la conocemos, como está plenamente estructurada y planteada para el mundo, como en este paradigma, dice que pues, el legítimo ganador era el mismo partido, el MAS, y vuelve a ser el MAS. No obstante, este berrinche y este empecinamiento, yo creo que, ¿sabes qué, Ulises? Es una radicalización de las clases hegemónicas dominantes. Es decir, pasamos de la dominación, diría filósofos como Byung-Chul Han, de la dominación externa o de la dominación en subterfugio a una dominación cínica, ¿no? Así, porque quiero, y me vale que sea yo poquitos, pero yo quiero y yo voy, yo soy y lo impongo, ¿no? Estamos en una época cínica y peligrosa, por eso. Y esto lo ilustra este atentado. Creo que esa es la Tú lo ves relevancia. así, mi querido Oscar, la rebelión de las oligarquías. Porque soy un político profesional y yo sí sé cómo hacerlo, no Yo soy ustedes un que en su vida. oligarca que los puede dominar y controlar. No estén pidiendo gente distinta. La democracia es nada más para nosotros. Para los blancos, Sí, para pues, los ricos, para los... ¿No? Perdón, adelante, Oscar. el día de ayer por la noche, justamente a 2 días en realidad de que tome posesión Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia, fue la última intentona de este gobierno conservador, de esta oligarquía en Bolivia, para no permitir que llegue Arce al poder. Y esto se desahogó después de una serie de bloqueos carreteros importantes en el país y también de algunas situaciones de la ultraderecha, ¿no? Algunos paros convocados por ellos y algunas manifestaciones precisamente por la derecha extrema en Bolivia. Recordemos que la persecución política no cesa contra los miembros del MAS, del Movimiento al Socialismo, y esta estuvo muy presente, de tal manera que Human Rights Watch hizo una denuncia hace un par de meses a nivel internacional sobre la conducción de la presidenta interina, ¿no? Jeanine Áñez, en el entendido de que estaban siendo observados, perseguidos, interceptadas las llamadas telefónicas, manipulados algunos medios y mecanismos de comunicación a efecto de desacreditar el movimiento al socialismo y con esto evitar que obviamente el partido de Evo Morales, a través de Luis Arce, llegara nuevamente a gobernar el país. Obviamente recordemos que Arce es uno de las cartas fuertes del MAS, y ha acompañado a Evo Morales en esta trayectoria de éxito económico de este país, en donde la pobreza se redujo del 6% a un 17% y se tuvo un incremento, un mejoramiento al 5% de la economía. Entonces, bueno, parece que no están dejando ir los privilegios que se generaron durante este corto tiempo de un año prácticamente con este interinato. Oscar, son los privilegios que tuvieron durante cientos, prácticamente desde la colonia, luego pasando por acá, por la independencia, y que en este pequeño lapso se sintieron amenazados con la llegada de Evo Morales, por más Claro. que fueran más de una década, estaban llorando, recuperan un poco este espacio y dicen, no, ya déjenlo, y no lo tienen, entonces van por él. Los 14 años que gobernó justamente Evo. Que en algún momento se dijo que la oligarquía no iba a dejar el espacio ni la burguesía si no era mediante una revolución, como había ocurrido con los gobiernos feudales. Coincido con Carlos que el camino no es la violencia, no es el discurso, el de sobre las ruinas de la vieja sociedad y de la vieja clase política, emergerá una nueva. Pero hay quienes se aferran desde el lado de la derecha a hacerlo. Y bueno, para comentarlo, ¿no? Mandó una frase muy buena, Carlos, que se los quiero compartir. Digo, ustedes ya lo vieron, pero lo quiero compartir al público, que decía que en Estados Unidos les es más fácil poner a presidentes en otros países que en el suyo propio. Y pues había que recordar nada más lo que pasó en efecto en Bolivia, lo que ha pasado en muchas partes del mundo y en esta historia latinoamericana con los gringos. Y ahora pues siguen ahí peleados. Oye, Ulises. Entonces, bueno, ojalá y no camine por ahí la ruta de la violencia en Bolivia, pero ¿qué está pasando? ¿Habrá violencia en Estados Unidos?
¿Se caerá el puente que une Oakland con San Francisco? No creo. Por cierto, ¿cómo está el clima por allá, Ulises? Estás en San Francisco, Teotihuacán, ahí junto a Hace Colman. un poco de aire, pero no. Pero lo de veras importante es que se legalizó mota en un montón de estados más. Que todo está con México, cabrón. Bien. Por eso debemos volar. Pero hoy podemos de los vuelos. Ah. A ver, ¿en qué va la selección, mi querido Piojo? Pues siguen paradas desde ayer con los mismitos, o sea, ya el responsable del conteo en el condado de Clark, que es el que corresponde en Las Vegas, en Nevada, dijo, ey, las reglas en este estado son muy claras. Yo menos por ahí de la semana que entra les podría dar datos. No me estén chingando, porque es con base en la ley. Y resulta que esos 6 votitos son los que les faltan a Biden, según las encuestas del New York Times, para llegar a los 270. Lo que me preocupa, se supone que también va a ganar Georgia y Filadelfia estaba por mandar los votos ya. Filadelfia, una ciudad histórica, fue la capital de Estados Unidos históricamente, cuando eran las 13 colonias, ¿no? Él tiene un equipo de fútbol americano horrible que está perdiendo todas, pobrecitas águilas, ¿no? Pero vamos, tradicionalmente ha sido progresista y demócrata en ese sentido. Y de mucha población negra desde hace mucho tiempo. Exactamente, entonces todas las predicciones hacen de que la mayoría de los votos hayan sido por correo, hayan sido adelantados o hayan sido presenciales, son para Biden, ¿no? Entonces, es por eso, y aparte, Filadelfia es la capital de Pensilvania. En ese sentido, entonces, es que se entiende el ímpetu de Trump por apelar o por pedir que se paren los votos en Pensilvania, ¿no? En caso concreto, Filadelfia. En el caso de Pensilvania, creo que son 20 votitos por ahí en el Consejo Electoral los que aporta. Vale. Fíjate, Carlos, el problema es, ¿sí? Son 11 en Arizona, son 16 en Georgia, son 15 en North Carolina, son 20 en Pensilvania, son 6 en Nevada y son 3 en Alaska, de los que están parados y en disputa todavía. O sea que la verdad es que todo esto todavía sigue en la moneda en el aire, ¿eh? Exactamente. Lo que sería un voto dividido, o sea, realmente he escuchado y leído varias columnas en el planteamiento de que, vamos, gane o se quede o no Trump en los 4 años que siguen, el trumpismo como fenómeno social agarró cuerpo, echó raíces. Y al final de cuentas, lo hemos platicado aquí airadamente en el sentido de que ha sido una forma también de contestar al neoliberalismo. Es una forma con la que no comulgamos muchos, pero sí hay que ponerla en la caja. Biden representa más que nunca este neoliberalismo que hoy está súper cuestionado. Es lo que estoy planteando. Es el nacido en él y estaría en esa lógica, ¿no? Vamos, Trump se vendió como el anti-establishment con una clase política gastada. Y eso repercutió mucho. Vamos, lo dijimos aquí en el primer debate que hubo, que uno de los principales golpes que le atestó Trump a Biden fue, cabrón, tiene 50 años siendo un político profesional, ¿no? ¿Y en qué se ha traducido eso? El detalle que llama la atención y del cual quisiera sus comentarios también, es esta acción que para muchos podríamos tildar de grosera, ¿no? De parte de las televisoras que callaron a Trump, que me parece como una especie de golpe de estado mediático, porque bueno, pues las que están con él, digo, por lo menos Fox no lo hizo, pero que habla un poco de esta idea de que ya no hay legitimidad y que aunque llegue o gane, que este es un dato que quiero que lo valoren, con esta competitividad dicen algunos, bueno, entonces por lo menos que no se quede con todo, porque si llega Trump, va a vengarse de todos nosotros o algo así. Hay una sensación de también timidez, pero de intimidación. ¿O cómo la ven ustedes, compañeros? No está tan seguro, ¿eh? Yo los vería más cómodos, muy seguros de que ganara Biden, pero se le sigue apareciendo el fantasma de la presión y de la revancha. ¿O cómo la ves tú, mi querido Sigi? Mira, yo creo, Ulises, que tiene que ver más bien con un tema hemisférico, o es más mundial.
esto que con lo que empezamos, el atentado al presidente todavía electo, todavía no en funciones de Bolivia, yo creo que tiene que ver esto que dije sobre el cinismo o la radicalización de algunas clases, es que pasa que en Estados Unidos no tienes una clase emergente, es decir, tienes una clase emergente y una clase que venía detentando el poder. No como en el caso de Bolivia, que tienes una clase popular y una clase hegemónica, o en el caso de México, o en el caso de Colombia, o en el caso de Chile, Argentina, Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sucede, me parece, es la lucha de las clases sociales, o de estas clases hegemónicas, porque toda la clase política es hegemónica en Estados Unidos, ahí se han repartido, al tratar de ser este modelo de democracia mundial que yo decía en el programa pasado, pues es que así lo plantearon y lo dibujaron, lo diseñaron desde su Carta de Derechos Humanos, desde su declaración de independencia, ¿no? Ya estaba enfocado para allá. Entonces, al estar estas dos clases en pugna, me parece que impactan. Pero la repercusión dentro de Estados Unidos es diferente a fuera de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, entonces tienes a los añés tratando de agandallarse el poder y mantener y evitar que lleve una alternancia democrática, pero vamos, sobre todo popular. Pero en Estados Unidos se reproduce más o menos en la división de estas representaciones. Así que cada parte de Estados Unidos tiene su propio grupo de medios, ¿no? Es decir, sus fuerzas, sus fortalezas, sus huestes. Y así es como se representa, y por eso algunas televisoras sucede que hacen este tipo de, cierran la transmisión, cierran la comunicación al público, y bueno, ¿no? ¿Sabes qué es lo preocupante? Que gente en México diga que cuando hacen algo así en México, o sea, es de veras... ofende a la inteligencia, ¿no? Pues Horrible. estamos en México, yo ya regresé de San Francisco. Muy bien, muy bien, muy Ya bien. me aburrió esa postura de que no acaban de hacer las cosas. Y yo les diría, compañeros, que sí hay una disputa seria, complicada, que hay que esperar a que se den nuevas cosas. Todos los que ya dan por muerto a Biden, aguas, anda vivo y hay A coletazo. Trump también, o sea, la verdad los está que la lo moneda hacen del aire, ¿sí? con el señor Trump, eso quise decir, fíjate, originalmente. Sí. Lo den por muerto a Trump, más bien. No lo den por muerto y enterrado, y no Puede haber empiecen a especular trumpismo que sin sería Trump. muy bueno, que si ya una vez que llega, ¿se acuerdan que los decíamos? Ya se están imaginando, nomás que llegue Biden y golpe de Estado y se va este señor de la presidencia. Digo, están cabrones, ¿no? Oigan, pues llegando aquí al Mexicalpan de las Garnachas, a nuestra querida Capilucha y Ciudad, pues hoy nos enteramos que con base en una serie de informaciones y datos, ya le están culpando, están incriminando, le están dando una orden de aprehensión contra la mismísima señora Rosario Robles, que ya estaba ahí, ¿por qué la están clavando? Delincuencia organizada, se juntaba con gente del PRI. O sea, ya no solamente era Y del todo PRD. el tema del manejo fraudulento, sino delincuencia organizada. Ahora sí le van a decir, y usted era la que estaba al frente de todo ese grupo. Y bueno, pues ya si sigue así, pues se va a quedar, yo creo que diciembre y varios, ¿no? Diciembre. ¿O cómo la ves, mi querido Ziggy? ¿A ti que te gustaba? ¡Ah, qué va! De ninguna manera, señor, pero sí, este tema tiene todavía mucho que dar, me parece. La única que se quedó callada fue Rosario. Ella creyó que, no sé, la iban a rescatar o que había un pacto estilo la emertá italiana o alguna cosa así, y ella no se apegó. Yo no denuncio a mis amigos. Sí, pues sí creyó que eran sus amigos, ¿no? Fíjate que el mismo Duarte desde la cárcel está tuiteando, yo no sé cómo lo siguen dejando tuitear a Duarte también, pero bueno, Duarte sigue diciendo... Manda un mensajito, sí, se lo da un compa, se va, lo tuitea y le dice, ya está. A tu nombre, ¿no? Y le da la clave. Bueno, pues el mismo Duarte está diciendo, pues si no quiere decir, yo sí digo, ¿eh? Yo sí digo cómo le llegaba la lana. Claro, obviamente no lo va a hacer, ¿no? Ya hubiera generado un pacto, pero sí va a haber muchos todavía, me parece que se va a destapar todo esto, y va a haber muchos que se van a querer salvar, es más, acuérdense de mí, no solamente se van a querer salvar, se van a querer subir al barco, van a querer decir, ¿no?
nosotros defendimos a la democracia y la verdad y al último dijimos las cosas como eran. Así que todavía va a dar esto, pero la señora Rosario Robles, pues sí, ahí sí, pobrecita, ni cómo ayudarla, esa sí está perdida y naufragante y va a estar peor. El Carlitos que andaba queriendo pedir visita. En el reclusorio norte se hacía una pelotita y de patio a patio se le iban echando hasta el patio más cercano a la barra y ya lo echabas para afuera. Así eran los mensajes hace 20 años en el reclusorio norte. Claro, era no sé Twitter, cómo sea en entonces. Santa Marta. Exactamente. No sé cómo sea en Santa Marta ahorita por dentro, ¿no? Pero igual y valdrá la pena. No creo que valdría la pena averiguarlo. No, vale, lo que me llama la atención es la lo que me llama la atención es la sincronización. Hablábamos el miércoles, el lunes, el día que me tocó lavar, sobre el resucitamiento de Emilio Cebadúa, ¿no? Y ahora, es correcto. en la misma semana que resulta Cebadúa, sí, yo les puedo decir a qué horas iban por los cigarros, de qué color traían los chones, quién se acostaba con quién, Esta misma semana que sale Cebadúa a decir eso, ¡pum!, llega la orden de aprehensión a su domicilio conocido, que actualmente es la cárcel de Santa Marta, de la ciudadana Rosario Robles Berlanga, con el cargo de delincuencia organizada. Vamos, por lo menos aquí la armaron mejor, ¿no? O sea, no la acusaron de traición a la patria, aunque bueno, entonces no se les va a caer, ¿no? Como la que les quieren hacer a Videgaray ahora que también traiciona a la patria, o sea, digo, bueno. Yo le quería proponer al doctor Vivienda que se fuera a la oficina del compañero Sigi, porque ya no hemos escuchado sus opiniones tan densas. Se puede poner ya está al aire. Y darse unos Ya ando por acá, la señal un poquito mal, ¿no? Perdón al auditorio del almuerzo picante, pero bueno, estamos aquí en línea. Es que es viernes, Oscar, y la socialización hoy día en tiempos de pandemia es... Ya, deja de estar echando trago, mano. Bueno, fuera ya se... Estábamos platicando de Rosario, pero ya acabamos, manito. Ya dijimos que realmente es el único que bebe aquí es el cosaco distinguido y amigo Carlos Tovarich. Y vamos a comentar ahora mismo, porque creo que vale la pena, y sí nos puedes ayudar, sí, sobre el tema de lo que ha pasado con las aerolíneas. Interjet tuvo un conflicto esta misma semana, no lo pudimos comentar, pero tiene detenidos 2 vuelos, dice que no le alcanza, que esto de la pandemia le ha pegado durísimo, y bueno, recientemente escuchamos que también Aeroméxico anda pegando gritos y algunos ya quieren declararse en quiebra y pues están sintiendo, dicen que ya les llegó el agua. ¿Qué va a pasar, Oscarito? Cuéntanos tú que le sabes a los temas económicos o que les das el avión. ¿Sigues en el... Pues ya desde hace un par de meses venían sufriéndola de manera muy grave las aerolíneas, y no nada más a nivel de México, sino de todo el mundo. Alemania fue uno de los primeros países que se anticipó para el salvamento de las aerolíneas propias de esa nación. No así otros países. México no ha sido la excepción en ese sentido, se ha mantenido al margen. Como bien lo recuerdan, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en un primer momento que no iba a salvar ningún tipo de empresa, sino que básicamente el flujo de recursos iba a ser para beneficio de programas sociales, y que prefería que obviamente la situación permeara en la mayor gran cantidad de familias. Pero no habló en ningún momento de ningún rescate, aunque levantaron mucho la mano en un primer momento, a los 3 meses de iniciar esta pandemia. Y bueno, el problema con las líneas aéreas... Ya se nos congeló. Ahí está, ya regresó. Mantener de manera regular los pasajes, los vuelos. Recordemos que ellos se financian o ventas a futuro. No solo ventas a futuro, también sobrevuelos, pues no hay sobreventa. Porque la misma sobreventa de vuelos que está legal, que es legal. Sí, claro, pero muchos espacios han sido cerrados al turismo, y gran parte digamos, los usuarios que emplean para el sostenimiento de estas aerolíneas, sobre todo Interjet, es, digamos, vuelos de turismo, de alguna manera, no hacia Aeroméxico, ¿verdad?
que Aeroméxico tiene más venta de boletaje de viajes ejecutivos o de negocios y toda esta dinámica. Pero luego entonces, si cierran algunos espacios de destinos turísticos en otros países, en otros lugares donde regularmente están acostumbrados a viajar y donde ya tienen, digamos, una corrida financiera y una ruta firme y clara, pues obviamente se desajustan todos los valores en este contexto. Y luego da la manutención a las aeronaves, que es muy costosa, y también mantener, obviamente, toda la matrícula de personal que se requiere para mantener vigentes las aerolíneas, es un dinero brutal el que se requiere en este contexto. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? La pregunta es, con todos aquellos consumidores de este servicio de las aerolíneas que ya compraron su boletaje para finales de este año, para el siguiente año, ahí es donde va a tener que entrar una componenda o una dinámica y esperemos de todo corazón que no lleguemos a un desenlace desafortunado de quiebra de estas empresas, que son de las pocas Bueno, que ya ya hay. ya andan en eso, ¿no? Cuéntanos, mi querido Carlos. ¿Habrá No, que es que hacer vamos, sí, no quiebras queríamos llegar, obligadas? exacto, no queríamos llegar a ese problema, pero desgraciadamente son dos fenómenos distintos, ¿sabes? Es Interjet, el que pertenece a los alemán, al grupo alemán, cuyo prócer Pilar fue presidente y gobernador de Veracruz y todo el clan alemán, es el dueño de Interjet y tiene años queriendo vender Interjet. Nadie lo compra. Los únicos dos postores que había ahorita era Carlos Abascal, un banquero tabasqueño, y Alejandro del Valle. Estos dos personajes querían, cercanos a la 4T, querían comprar Interjet. No han llegado a un acuerdo ahorita. Digamos, y ese es el caso de Interjet. O sea, es una empresa que está a la venta, que no encuentra comprador. Y en las circunstancias actuales dudo que alguien lo quiera comprar, y menos ahorita Santa Lucía no está para cuándo acabar. El aeropuerto de la Ciudad de México, el que se canceló, ya debería estar trabajando. Vamos, Santa Lucía, quién sabe para cuándo empiece. El otro caso, Mexicana se declaró en la Corte de Quiebras de Nueva York, ya pidió permiso para despedir a cerca de 1,200 trabajadores, despidió sobrecargos la semana pasada, por ahí de 500 sobrecargos, para agarrar esquemas de aerolínea de bajo costo. Es el caso de Mexicana. No son casos idénticos, son casos que cada uno tiene sus propias características, pero te habla del mercado de vuelos mundial, ¿no? Sí, si bien, como bien dice Oscar, Interjet era una línea de bajo costo, tenían pocas rutas, tenían pocos slots, que son, digamos, los lugares de estacionamiento de los aeropuertos, ¿no? Haciendo la analogía. Y Mexicana sí tenía una baraja y aparte, alianzas con aerolíneas internacionales mucho más amplias que las de Interjet, ¿no? Es más, la misma Mexicana tenía su propio segmento de bajo costo, ¿no? O sea, dentro de la misma empresa. Entonces, y cercano a la temporada navideña, en donde aún con la pandemia la gente quiere salir, sí veo un panorama muy, muy complicado para las dos empresas. Y tú, mi querido Sigui, ¿cómo ves? Tú que tienes ya como 500,000 millas. Pues mira, lo que... El avión. En la suela de los guaraches. ¿Quién fuera como tú que se puede trasladar de San Francisco a la Ciudad de México, ¿no? De a Colman a la doctora Se llama Google Earth. Pues igual, ¿no? No queda mucho que decir al respecto. Creo que hicieron una muy buen análisis, Oscar y Carlos. Solamente agregar, pues, que mientras no haya una solución, uno de los sectores más golpeados será el de los viajes, en cualquiera de sus vertientes. El vuelo, ¿no? En este caso, la estancia, la hotelería, los restaurantes, los lugares de hospedaje, pues, ¿no? Todo esto va a seguir siendo realmente complicado, aunque yo creo que va a terminar solucionándose parcialmente. Yo creo que el próximo año vamos a andar, a medio gas. Van a recuperar una parte de su posicionamiento, las aerolíneas. No, bueno. Vamos a regresar al correcto. mundo feudal. Se acabó, ya no se va a mover nadie. Vamos a ir a caballo por todo. Vamos a sembrar zanahorias en las oficinas y en las... Nos vamos a volver menonitas como Oscar. Por lo menos empezaremos a ser más blancos por no salir.
Es lo que le está pasando al camarada Carlos. No le ha dado ni el sol, véanlo cómo está, pobrecito, blanco, amarillo, chupado, jodido y dado al traste, bueno, a los trastes. No a la ropa, a los Pues así trastes. está. El Y a la mundo ropa. se va a acabar. La verdad, a lo mejor se les pone difícil a las aerolíneas. No son gente exactamente pobre. Van a sufrir más los trabajadores primero que los propios dueños, como lo hemos visto, como pasó con Mexicana. Ojalá se encuentren. Bueno, di algo que no se sepa, ¿no? Pues Alemán tenía una propuesta para resarcir la deuda que tiene Interjet con el gobierno mexicano, que por eso no voló la semana pasada, porque debe turbocina. Iba a vender en la Balandra un terreno de 1,400 hectáreas y unos terrenitos por ahí heredados tal vez por el abuelo, por el papá, ¿no? Que sumados daban $400 millones los dos terrenos. Los dos terrenos. Pero como el SAT nomás quiere cash, no quiere terrenitos, pues ahí ya se la peló. Bueno, pues que se lo vendan y se lo den al instituto que devuelva al pueblo lo robado. No, Puede ser. yo lo decía así, en efecto, ya sabemos que ellos son los que van a venir. No pensemos en rescates, esa es mi opinión a las empresas. no va a suceder, ¿eh? Ese es un escenario no improbable, ¿no? Imposible. Y que podamos hacer de verdad, al menos en el futuro, que también las aerolíneas pues no sean tan encajosas y puedan ser mucho más populares y presten más servicios a los ciudadanos. Y ya para terminar, antes de que nos vayamos, nos quedan 8 minutitos, todavía hay manera de platicar. Había sugerido nuestro querido amigo Sigi algunas películas para el fin de semana. Así que pues le damos cancha a nuestro amigo Sigi presente. Y por supuesto, si ustedes tienen alguna recomendación, hablamos no solamente del cine en la pantalla grande, acuérdense que también están restringidas las entradas, sino de esto que serían las películas que se pueden ver desde casa. Cuéntanos, Sigi, ¿cuál es la recomendación? Yo empezaría, Ulises, con, en español, Asesinos por Naturaleza, Natural Born Killers, un clásico de Tarantino, una gran película que hace una crítica hacia la sociedad, el establishment y la moral. Es algo pesadita inclusive, y pensando, y la sugiero porque para relacionarlo con los medios de comunicación estadounidenses que cerraron las informaciones en medio de la pugna entre Trump y Biden, porque hay una escena, o el último tercio de la película de Asesinos por la Naturaleza, donde es castigado pues el periodista malo, aquel periodista que busca solamente su lucimiento, sus intereses, y es egoísta con su función en el medio. ¿Cómo se llama se me olvidó cómo se llama este actor? Ayúdenme, por favor. ¿Cuál? ¿El reportero? El reportero, es Bueno, No, porque el protagonista es Woody Harrelson. El protagonista sí, es uno de los de la pareja que son los asesinos por naturaleza. Pero bueno, en fin. Clyde. Exacto, bueno, pero en fin, una gran película recomendada para este fin de semana. Y además con una muy bien. Calidad visual increíble. Una película clásica. Del 94. ¿Qué recomiendas tú, mi querido Oscar? ¿Cuál es tu recomendación de cine? Ya se volvió. Reversible, con Mónica Bellucci. Ah, ok. Ay, güey, están muy pinches densos. O sea, espérense, güey. No, man. Una película un tanto compleja, ¿no? Desde el principio. Compleja, de repente, terrorífica. Aturde, ¿no? Brutal. Espérense, güey. La pantalla se mueve, pero ya que pasan los... Se nos fue mientras. Pero bueno, Carlos, para que no sea tan agresivo la sugerencia, vamos a quitarnos el sabor. Buscando a Nemo. Vamos. Buscando a Nemo. No, algo más actual. ¿Cuál tienes tú, amigo? Algo más actual en la plataforma de streaming, en la plataforma de Netflix. Esta plataforma de streaming, exacto. ¿Cuál? Es a lo que voy, Enola Holmes. Déjalo hablar. Es una película familiar, bastante agradable, toca temas sensibles, está más o menos en la época de Sherlock Holmes, en la Inglaterra victoriana, con una interesante aproximación al empoderamiento femenino, ¿no?
y más de una niña, ¿no? Que al final de cuentas, bueno, algunos la recordarán como es 11 en la serie también de Netflix de bastante éxito que se llama Stranger Things, ¿no? Sí. La protagonista de esta película produce la película y está también Jim Caviezel, ¿no? Como Sherlock Holmes, hermano mayor de la protagonista, que no la Holmes. ¿No? Es una película familiar, ya que mis compañeros antes que mí se pusieron algo densos, ¿no? Algo sangrientos y violentos con las recomendaciones que hicieron el día de hoy. Ya es correcto. Vamos a endulzar un poco. Es una película disfrutable, entretenida. Lo llamativo es de que esta chica, Millie Bobby Brown, es la productora. Tiene por ahí 16 años. Bueno. Hay que ver la película para saber si la producción fue buena. La producción no necesariamente es dirección, tiene que ver con la inversión y el trabajo. Pero a ver, yo les quiero recomendar una serie. Es una película y un libro que se llama Gambito de Dama. A los que les gusta el ajedrez les va a parecer interesante. Te la recomiendo ampliamente. Sí, es una chica. Es una novela ficción de una joven norteamericana, huérfana, que conoce el ajedrez y con el ajedrez finalmente conquista el mundo. En una época de la Guerra Fría, compitiendo contra los soviéticos malvados y les gana en el último Gambito de Dama. Vale la pena, véanla. Digo, es palomera, como dicen, los capítulos duran 1 hora, pero te atrapan y llegan a ser de verdad buenos, ahí como la está haciendo el buen camarada. Hay un movimiento extraño que va a hacer y le van a pedir, ¡ay, ya se apareció el otro! Vente para acá. Se llama el Oscar Gigante. Ahí lo tienen. Me tuve que venir para acá, en definitiva, porque estaba fallando. Hice como 2 minutos en el pecero, ¿no? Y ya llegué. No me quito el cubrebocas por respeto a mi compañero. No, también. Por favor, pónganse El bozal. El bozal, compañeros, porque no los queremos ver dándose besos sin que tengan riesgos. Entonces, por favor, véanla, Gambito de Dama. Es una película de un libro, vale la pena, está en Netflix y creo que usted la va a disfrutar. Llévesela despacito, y además si le gusta el ajedrez, va a encontrar 2, 3 detalles. A mí me llamó mucha atención porque de repente la chava llega a visualizar las jugadas en el techo y ve todo el juego, el ajedrez, y dices, claro, se puede pensar. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Si quieres sangre, ahí están las recomendaciones de este par de locos que están diciendo que la vida es bella y a la vez están hablando de sangre. Y las recomendaciones que hemos hecho. Buscando a Nemo, está bien. ¡Nos vamos! Esto fue El almuerzo. Así las ganamos, usamos 2. Abrazo para ellos, beso para ellas. Buen fin de semana. Pásenla bien. No baje la guardia.